Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que me vean. Soy Antonio Cervantes Díaz. Estamos aquí en Gotitas de Vida. Continuando pues con Jesús de San Lucas. Ya vimos que es el misericordioso, que hace oración aquí San Lucas, y ahora nos presenta el itinerario que Lucas nos pone de ser el discípulo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver, que el Evangelio de San Lucas nos lleva también no nada más a ser misericordioso, a ser orante, sino a comprometernos a ese itinerario de ser un discípulo, ¿sí? El Evangelio de Lucas, al que llamamos Evangelio del Testigo o del Evangelizador, es el que nos habla con más insistencia y método de la formación del discípulo o la escuela de Jesús. Primeramente, Lucas pone a Jesús como ejemplo de evangelizador. Fíjense bien, Jesús es el Evangelio y Jesús es el evangelizador. O sea, ¿qué cosas? Hay que profundizar, meditar cada cosa que nos dice aquí San Lucas en la Biblia. Dice, en el inciso A, dice, en Lucas 4, 16 al 30, Jesús evangeliza por primera vez en Nazaret, proclamando solemnemente su programa de la buena noticia. Ahora vamos a ver un paréntesis. ¿Qué es Nazaret? Pues Nazaret es el pueblo donde se crió Jesús, donde pasó su niñez y su adultez, hasta llegar a los 30 años, que fue cuando salió de ahí a predicar, a evangelizar, a llevar el mensaje, ¿sí? Entonces, vemos, ahí es precisamente Nazaret, es su tierra. Entonces dice, en esa ocasión el maestro no tiene éxito, no es aceptado, poniendo en relieve la constantes de toda la evangelización que pasa por el fracaso aparente. O sea, es cuando empieza su evangelio, o sea, empieza a predicar y dice que lo vemos bien en Lucas 4 del 16 al 30. ¿Sí? Entonces lean ahí, consulten y ven lo que sucede, ¿sí? Pero eso es nada más cuando empieza, o sea, entonces dice, en el inciso B, en Lucas 24 del 13 al 35, encontramos al mismo Jesús que en un proceso de catequesis con los discípulos de Emaús, los lleva al acto de fe y a ser ellos mismos misioneros de la buena nueva. En esta página se encuentran el itinerario que Lucas hace recorrer al cristiano testigo de Cristo. Los dos discípulos pasan del anuncio verbal, y eso es una fe que nos lleva en el corazón a la proclamación que parte del corazón. Esto lo vemos, eso es una fe que nos lleva en el corazón, o sea, es una fe que lleva al corazón. Vemos que no llevan en el corazón, o sea, los discípulos que van a Emaús, dice, vemos en el versículo 24, del 19 al 24, vemos, es ahí cuando, vayan ustedes a ese texto y vean, dice, a la proclamación que parte del corazón, o sea, y la proclamación que parte del corazón es precisamente de esos mismos discípulos, cuando van en el camino, cuando llegan, y van escuchando al Señor, que no lo conocen, pero lo van escuchando, y llegan a dar una proclamación. Dice, con razón sentíamos que nuestro corazón ardía. Entonces, precisamente, esto lo vemos en el 24, 32 al 35, donde, precisamente, en la fracción del pan. Entonces, vemos ahí que vayamos y consultemos esto y leámoslo. Dice, dentro de estos dos límites que pudiéramos llamar desde el fracaso al éxito, fíjense, del fracaso al éxito, precisamente, ¿por qué fracaso? Porque pues van pues no saben, o sea, van, por eso precisamente se alejan de todos los discípulos, se van porque ya se van a Emaús, ¿sí? Pero ese es un aparente fracaso, pero no, sino es el éxito. Dice, desde el llamado del capítulo 5 del 1 al 11 hasta la subida a Jerusalén, Lucas
19, el evangelista pone en relieve la formación de los discípulos en dos momentos. O sea, esto es un momento, todo esto lo está narrando, o sea, nos lo está poniendo en su catequesis, en su evangelio, Lucas nos lo está acomodando así. ¿Para qué? Para ir evangelizando, ¿sí? La educación del discípulo como hombre cristiano. Esto lo vemos pues precisamente en el capítulo 5 al 9. Y luego también vemos la formación de los discípulos como evangelizadores, ¿sí? Desde el envío de los 72, en Lucas 19, Jesús disminuye los milagros e intensifica las enseñanzas. O sea, aquí San Lucas nos está poniendo que ya después le da más relieve a las enseñanzas que a los milagros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los va preparando, pues, ¿por qué? Porque ya él se va, o sea, ya se va despidiendo, entonces va preparando a sus discípulos. Entonces, pues nosotros vamos a concluir con esto, de que nosotros también somos esos discípulos que estamos conociendo a Jesús. ¿Para qué? Para ser esa generación de este tiempo, ser sus discípulos. ¿De dónde? De practicar la misericordia, practicar el amor, practicar la oración y el discipulado. Bye. Antonio Cervantes Díaz, nos vemos. Bueno, ya me despedí. Nos vemos.